hasta el producto terminado, ¿sí? Que son bolsones, la plata, ¿sí? Después se cargan en los camiones, hay control de la AFIP, van a puertos, pero hay todo que no es el mismo riesgo lo que tienen que cargar, ¿sí? El mineral en los camiones, a cielo abierto, ¿sí? Varían los riesgos. Entonces, cuando yo tengo todos esos datos, ¿sí? Estoy haciendo la higiene teórica, no tan solo, digamos, la hoja de seguridad, sino ya voy viendo, ¿sí? Cuáles son los riesgos a los que están expuestos en las distintas etapas del proceso, ¿sí? No sé si hasta acá está clara esa parte, ¿alguna duda? Bien. Después tenemos la otra clasificación de la higiene, que es la higiene de campo, ¿sí? Entonces pongan abajo, higiene de campo, dicto, ¿sí? Y la vamos a ir analizando, ¿sí? Yo voy dictando y después la analizamos, ¿sí? Entonces la higiene de campo, ¿sí? Es la encargada de identificar los riesgos, es la encargada de identificar los riesgos y medir los contaminantes y medir los contaminantes y medir los contaminantes presentes. Presentes en donde dijimos, ¿se acuerdan que yo les decía de que habían palabras claves? ¿Sí? Y medir los riesgos, dice, y medir los contaminantes presentes en donde. Exactamente, ¿sí? En el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito laboral. Entonces estas son palabras que siempre la van a encontrar en todas las definiciones, en todos los informes, ¿sí? Ámbito laboral, porque ahí nos tenemos que enfocar nosotros, ¿sí? Bueno, cuando nosotros decimos de identificar los riesgos, tenemos una matriz nosotros, ¿sí? Que yo les decía que trabajan con tres colores. Bueno, esta matriz es la madre de todas las matrices, porque por ahí por ejemplo, en las mineras, ¿sí? Usan otras matrices que las personalizan, ¿sí? Las personalizan, no es que estén normalizadas, no están normalizadas. Esta matriz IRAM para análisis de riesgo sí está normalizada. Y es la norma IRAM 3800 y 3801. ¿Sí? La matriz de riesgo IRAM que tenemos nosotros como base, ¿sí? Es la IRAM 3800/3801. Esa es la matriz de riesgo con la que trabajamos. Y tiene tres colores. ¿Sí? Yo les comentaba que tienen tres colores, los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde, ¿sí? Rojo me indica que el nivel de riesgo es muy alto, amarillo que es un nivel de riesgo medio, y color verde, nivel de riesgo bajo, ¿sí? Esos son los colores con los que trabajan. Y ustedes van a escuchar por ahí hablar de las matrices hiper, pero no de un hiper, de un super, ¿no? Este es hiper sin H, ¿sí? ¿Qué es lo que son las matrices hiper? Y bueno, digamos, son una mutación, son una personalización de esta matriz. Porque esta matriz tiene tres colores, ¿sí? En cambio, las matrices hiper ya contemplan no tan solo la probabilidad de que ocurra un accidente y las consecuencias que puede tener,
sino que ya ven la parte económica, los costos, hacen una sola mezcla, ¿sí? Y van a ver colores del arco iris, todo en degradé. Yo por lo general muy de acuerdo no estoy con esas matrices hiper, ¿sí? No estoy porque, a ver, ahora ustedes son lo que, ustedes son, supongamos lo que me van a contratar a mí, ¿sí? Ustedes son los jefes en estos momentos. A ver, yo les paso a ustedes ahora, hacemos la psicología inversa, ¿sí? Ustedes me van a evaluar a mí. Bueno, vengo yo y les muestro a ustedes, les digo, bueno, acá en la empresa mi propuesta es que trabajemos con esta pequeña matriz IRAM de 3 colores, ¿sí? En la cual lo representamos con el rojo, amarillo y verde, ¿sí? Para evaluarlos. Y como decía, rojo, riesgo alto, amarillo, riesgo medio y verde, riesgo bajo. Esos 3 colores, ¿sí? Y está normalizado la norma 3800, 3801, ¿sí? Bueno, se termina mi presentación, una matriz triste de 3 colores. Bueno, le toca el turno al otro aspirante. Y resulta que le muestra a ustedes, le dice, bueno, esta es mi matriz hiper, ¿sí? Identificamos los peligros, ¿sí? Identificamos los peligros y evaluamos los riesgos. Y yo le despliego a ustedes, ¿sí? Un hermoso power, y ustedes la ven a la matriz, y tiene color verde, en degradé, verde claro, verde oscuro, verde manzana, tiene amarillo, ¿sí? En todos sus degradés, lo mismo que el verde, pero aparte tiene color naranja, tiene color morado, ¿sí? Todo un arco iris cromático espectacular, ¿sí? Y le dicen, y acá nosotros vamos a evaluar también los costos, ¿sí? Que pueden implicar esos riesgos, ¿sí? Costos, ¿sí? Costos de mantenimiento, costos operativos, costos financieros, etcétera, etcétera. Todo en una sola matriz, ¿sí? Bueno, listo. Se retira el otro postulante al cargo, ¿sí? Ustedes pónganse en el papel de empresario, no se pongan en el papel de técnico, ni futuros técnicos, ni ingenieristas, en el papel de empresario nomás, ¿sí? ¿Cuál los impresiona más? ¿Mi triste matriz IRAM de 3 colores o la del colega que presentó un hermoso arco iris, ¿sí? Cromático con todos los colores, en degradé inclusive? ¿Cuál les impresiona a ustedes más? ¿Sí? ¿Y cuál suponen ustedes que tienen más conocimiento? Pero partiendo de lo que ustedes piensan, no analicen. Solamente digan desde la parte visual. Bueno, cuando firmamos el contrato, entonces quiere decir que me contratan. Bueno, ya les envío el currículum, entonces. Sí, ahí como dice Rocío, obviamente que a ustedes les va a llamar la atención, ¿sí? La otra. ¿Por qué? Porque tienen un despliegue técnico, ¿sí? Impresionante, con colores de degradé y todo esto, ¿sí? Pero la pregunta acá, sí, obviamente si ustedes se ponen en papel de empresario, le va a llamar, ¿sí? La atención, como dicen, la más llamativa, la que contempla todo. Van a decir que está bien. Pero ahora vamos a lo básico, a lo esencial. ¿Quiénes tienen que manejar esa matriz? ¿Quiénes la tienen que interpretar? ¿Los empresarios? ¿Los mandos medios? ¿O los trabajadores? ¿Quién tiene que usar la matriz? Los trabajadores tienen que, ¿sí? Los trabajadores, los operarios, los que están en el puesto de trabajo, los que están mamando el día a día las tareas. Ellos son los que tienen que interpretar. ¿Cuál va a ser más fácil interpretar para ellos? ¿Ese abanico de colores
o esta sencilla de 3 colores nada más? La más sencilla. Y obvio, nosotros tenemos que ser facilitadores de los changos que están laburando, como se dice. Nosotros tenemos que facilitarle la tarea, no complicarle la existencia, porque a veces ya tienen la presión en el trabajo de decir ustedes tienen plazo para hacer esto, para llegar a la producción, ¿sí? Encima de tener ese estrés ya, ¿sí? Esa presión para terminar sus tareas, encima le caemos con una matriz que tienen que estar más o menos, tener un curso de 2 semanas para poder entenderla. Y aparte el tiempo que representa, ¿sí? El poder interpretarla y llenarla a esa matriz, porque esta matriz, ¿sí? Se la llenan lo que se llaman las ATS, ¿sí? Y se llaman ATS, que es un análisis de trabajo seguro, previo a iniciar las tareas, previo a iniciar las tareas, ¿sí? Y no puede ser que para un trabajo de 10 minutos nosotros tardemos 1 hora en llenar la matriz, en llenar la ATS. Es ilógico. Pero sin embargo, algunas empresas, por decir que son vanguardistas, ¿sí? Hacen esto, ¿sí? Hacen esto y la verdad, en muchos casos, ¿sí? Yo he charlado y con colegas he visto, pero algunos lo hacen para justificar la existencia, ¿sí? Dentro de la empresa, para justificar de que están, para justificar su sueldo, para justificar su existencia. Ahora analicemos otros casos, ¿sí? Analicemos otros casos, ¿sí? Bueno, resulta que yo con mi simple matriz IRAN he empezado a trabajar, ¿sí? Colega en otro sector con su matriz compleja, y resulta de que, bueno, vamos manejando bien, todo un año casi no hubo accidentes, y yo me la paso tomando mate, ¿sí? Recorriendo y tomando mate. Y el otro compañero tiene muchos accidentes y anda con su matriz a las corridas de un lado para otro, ¿sí? De un lado para otro. Y por ahí uno va a decir, bueno, no hace nada, se la pasa tomando mate nomás, ¿sí? Pero ¿cuál de las dos gestiones es más efectiva? ¿El que está tomando mate, que no tiene accidente, o el que anda a las corridas con todo su tecnicismo y tiene accidente? ¿Cuál gestión de higiene y seguridad es más efectiva? El que está ¿Vieron cómo a veces tomando las mate. apariencias? Claro, ¿vieron cómo aparece cómo a veces las apariencias engañan? ¿Sí? Hay que buscar siempre la simpleza, porque el que va a interpretar, va a trabajar, no somos nosotros. Y yo les comento esto porque hay empresas, ¿sí? Que están tan estandarizadas, ¿sí? Y a veces, como les digo, hay que tener la personalidad, ¿sí? Para decir, bueno, si a mí me contrata, ¿sí? Una empresa multinacional para que trabaje y me dicen a mí, che, pero vos te la pasas tomando mate. Y yo le voy a decir, sí, pero ¿cuántos accidentes tenés? ¿Cuántos accidentes has tenido? Bueno, listo. Yo tengo que ser algo independiente, por supuesto, se rendirá cuenta al quien haya que rendirle cuenta, ¿sí? Al margen de que esté tomando mate, yo sé lo que estoy haciendo, sé cuál es mi trabajo, ¿sí? Y hay algunos, como para justificar la existencia, porque hay empresas, ¿sí? Y más que nada las multinacionales, que constantemente tienen que estar todos los días, día a día, mes a mes, inventando cualquier estupidez, hablando mal y pronto, para justificar la existencia. Y eso va en contra del trabajador. Eso va en contra del trabajador. Yo tengo que tener la personal para decirle, está bien, señores, ustedes me han contratado, confíen en mí, y yo no le voy a estar inventando procesos que le compliquen la vida al trabajador. Porque hay algunos que dicen, bueno, y esta es la tendencia que hay, ¿no? En las mineras esta es la tendencia que hay, se están burocratizando. Ya no son tan de campo. Lo único que hacen es mirar y sentarse en la oficina, ¿sí? Así se está trabajando hoy en día. No, la higiene de seguridad es campo, es recorrer, estar, preguntar, ver, averiguar, anotar, buscar mejorar, pero en base a las recomendaciones que dan los que trabajan, los que están en el puesto de trabajo, ¿sí? Yo puedo decir, sí, yo soy un montón, me hice un posgrado en Harvard, ¿sí?
Pero yo no lo puedo venir a decir que está trabajando, cómo se va a trabajar y cómo se hace, porque el que está trabajando y conoce y tiene los años de experiencia es el operario. Y las mejores recomendaciones salen de ahí. Y hay que saber escuchar. Nosotros no estamos para enseñar cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer. Nosotros estamos para escuchar y consensuar con ellos cuáles son las mejores soluciones que se pueden dar. A veces un simple operario, sin desmerecerlo, nos da una mejor, ¿sí? Digamos, un panorama muchísimo mejor de lo que hay que hacer que un ingeniero de la NASA, por ejemplo, porque son ellos los que están trabajando y a veces nos estamos olvidando a quién representamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se arrima al trabajador ya piensan de que lo van a correr, de que lo están alcahueteando, de lo que están siguiendo, que lo están controlando, y ahí es donde uno tiene que agarrar y hablar con la empresa, ¿sí? Yo voy a recorrer, y si yo tengo campo, ¿sí? Y me conocen, obviamente, cuando yo me arrime, van a seguir trabajando normalmente y van a tener la confianza en mí. Pero si yo voy una vez cada, como 15 dice, muerte de obispo, y obviamente van a decir, bueno, este debe ser un alcahuete, o este me va a demandar, y entonces no se consigue la información así. La higiene y seguridad es campo, señores, es campo, no es escritorio, ¿sí? Es campo, no es escritorio. Y eso es lo que yo veo, ¿sí? Y eso es lo que yo estoy viendo. Y ya a veces cuando tienen el título, ¿sí? Ya se ponen por encima de los trabajadores, ya, a ver, no nos ponemos como diciendo, no, pero este tiene una titulación inferior a mí. Y en muchos casos la soberbia y arrogancia es una mala consejera, ¿sí? Tenemos que saber, ¿sí? Sí, Gastón, sé que pasa en Holcim. No quería nombrarla Holcim, pero sé que es así porque conozco, ¿sí? Conozco Holcim, conozco todas las mineras que hay acá, he visitado, he controlado, he visto, he charlado, he debatido, sí, los conozco. Sí, sé que en Holcim para cambio en toma corriente tenés que llevar más o menos una hora llenando papeles, más o menos así. Y eso era de todos los días. Sí, sí, tengo conocimiento de todo eso, ¿sí? Estos 5, casi 6 años que estuve al frente de la dirección en la provincia, me enteré de todo, visité, charlé, renegué, discutí, ¿sí? Porque, bueno, uno tiene el conocimiento del campo también, ¿sí? Uno no es de escritorio, y todas esas cosas se ven. Entonces ya se va distorsionando un poco la higiene de seguridad, ¿sí? Uno va buscando cuidar su propia quinta en lugar de preocuparse a quien nos debemos, ¿sí? Entonces, ¿de qué me vale a mí que digan, sí, acá he presentado un proceso, ¿sí? Y bueno, ya que me has dicho, lo sabrás seguramente, ¿de qué me sirve un proceso que digan, bueno, hay un protocolo, ¿sí? Y esto que me lo niegue Gastón Fernández, tiene el nombre de jugador de fútbol que se retiró, a ver, negámelo. Los libros, ¿sí? Tienen que estar armados así, 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 las bibliotecas así, así, colocados así, el cenicero así, el vaso en esta posición. ¿Sí? Hay protocolos para eso, para la oficina, la ubicación de las cosas, ¿sí o no? Hecha por el Departamento de Higiene y Seguridad. Sí, tenía que ¿Cómo ser van a lavar? todo a rajatabla, sin modificar nada, como decía la ley. Bien, pero en este caso no hay ley que me... No, y lo que pasaba con los operarios era que si uno quería opinar, no se podía. Y lamentablemente habían personas que eran técnicos en HS y yo creo que el tema de que se les subía también a veces, como no eran profesionales, no dejaban que lo que usted explicaba hace rato, que el técnico en HS necesita de los operarios para saber analizar un trabajo también. Porque los operarios son los que más saben de su trabajo. Y Al revés obviamente. pasaba ahí. Y En Holcim obviamente, pasaba al revés. O sea, tenían que, o sea, desde cabeza te decían, no, vos tenés que hacer firmar la hiper, hacer firmar los permisos de trabajo si quieren trabajar, y al final terminabas demorando por lo menos una hora y media para arrancar un trabajo. bien. Te comía todo, digamos, o sea, no. Y al final no trabajaba nada, te pasaba firmando papeles, nada. Sí, y después lo apuraban porque se han demorado con el trabajo. Exacto, Bueno. después nos seguían ahí agarrándonos del cuello a terminar el trabajo, y de ahí es lo malo, porque ahí corres riesgo de accidentarte. O sea, Trabajan más presionados todavía, ¿sí? sí, Bueno, eso para que vean que uno tiene el conocimiento del campo, ¿sí?
¿Para qué arman esos procesos? La ley no me dice que yo tengo que armar procesos para proteger los libros, para proteger las mesas, para proteger las sillas de una oficina, ¿sí? Obviamente uno tiene que hacer una prevención de incendios, por ejemplo. Nosotros nos debemos a los que están trabajando, a ellos, pero muchos, ¿por qué hacen esto? Para decir, bueno, este mes hice este protocolo de cómo se van a sentar en el comedor, o cuáles van a ser, cómo van a ubicar las sillas y mesas en el comedor, ¿sí? Y con eso dicen, ah, bueno, este mes hizo algo. Y no, de última tienen que entender los directivos que si yo me la pasé tomando mate y recorriendo, y no hubo accidente, a ver, ¿qué otra prueba más quieren de que se está trabajando bien? Pero a veces, como yo les digo, justifican si no, no puede estar ganando lo que gana para no hacer nada, ¿sí? O para hacer algo, armar algo. ¿Y qué pasa? Entonces, ante la presión de decir que tienen que hacer algo, ya no tienen que inventar y empiezan a buscar, ¿sí? Entonces, nosotros van a decir, bueno, para comprar el jabón vamos a hacer esto, lo vamos a colocar acá, lo vamos a controlar, lo vamos a empezar y ya empieza a desvirtuarse todo lo que es higiene y seguridad, ¿sí? Se empieza a desvirtuar. Entonces eso tiene que comprender, ¿sí? Que uno tiene que tener la personalidad y que les den parte, ¿sí? Que sean participantes, partes activas del sistema, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí tiene que generar siempre la empatía con los que están trabajando, ¿sí? Porque si uno, digamos, es arrogante o antipático, ¿sí? Obviamente que no creo que en el tiempo le vaya muy bien. Entonces hay que saber y ubicarse a quién representamos, de dónde vamos a conseguir la mejor información, ¿sí? Por ahí a mí me resultaba hasta gracioso, ¿sí? Que algún técnico recién recibido que no tiene ningún tipo de experiencia iba a llamar la atención o querer sancionar a gente mayor, o por ahí sin preguntar, como para decir que tienen la personalidad. Esos complejos hay que dejarlos, ¿sí? Esos complejos hay que superarlos. Ese complejo de superioridad hay que dejarlo. Nosotros tenemos que ser personas equilibradas para trabajar, ¿sí? Controlar las emociones y tratar de no demostrarlas en el trabajo, ¿sí? Esa es una de las fórmulas del éxito, digamos. Y A eso es veces esos psicología. técnicos, profe, van con la parte teórica y nunca van con la práctica. Sí, eso es psicología básica, ¿sí? Entonces, tiene que haber siempre empatía, ¿sí? Con los trabajadores. Porque la mejor información, como les digo, la van a recibir por parte de ellos, las mejores recomendaciones, ¿sí? Y esto no les digo, no les estoy comentando yo por teoría, yo les digo por experiencias vividas, ¿sí? Y por tener en claro, ¿sí? Mi lugar y cómo iba a conseguir la información. Uno puede tener también la experiencia laboral, ¿sí? Y el conocimiento, pero el que está trabajando el día a día, obviamente, que es el que mejor conoce. Y las mejores recomendaciones salen de ellos. Hay algunos, qué sé yo, profesionales que se acreditan ellos haber logrado hacer una modificación cuando fue el operario que les dijo cómo tenían que hacer, y bueno, se la acreditan ellos. Pero salen, bueno, acá se ríe Gastón porque sabe que es así, lo ha vivido, yo también lo he vivido. Sí, todos los días Entonces, pasa lo mismo. entonces le voy comentando para que vayan, ¿sí? Tomando nota de todo esto para su formación. Yo les comento experiencia para que les sirva, ¿sí? Bien, entonces cuando decimos nosotros de la higiene de campo, ¿sí? Es que ya estamos nosotros, ¿sí? Ya estamos ahí en el trabajo y tenemos que empezar a ver, ¿sí? Evaluar y recorrer las instalaciones para ver cuáles son los riesgos. Por ahí, por ejemplo, a ustedes que les toque, sin ir más lejos, algún ingenio, ¿sí? Los ingenios son inmensos, ¿sí? Tienen la parte de trapiche, la parte del depósito, o donde, digamos, donde dejan el bagazo, el del transporte, ¿sí? Tienen distintos sectores, mantenimiento, son inmensos, ¿sí? Son inmensos. Y si ustedes tienen que empezar a hacer una evaluación de riesgo, y van a decir, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Y una de las claves es sectorizar, ¿sí? Una de las claves es sectorizarlo, ¿sí? Cuando yo digo sectorizarlo, yo digo, bueno, lo voy a ir dividiendo por partes y ahí voy a ir haciendo los distintos análisis de riesgo, sector por sector, parte por parte.
si no, no van a saber por dónde empezar, ¿sí? Y eso es parte de la higiene teórica también, ¿sí? Entonces yo digo, si esto es inmenso, ¿sí? Si me dice que tienen, qué sé yo, más de 2000 metros cuadrados, entonces yo voy armándome. Sí, no, no hay problema, los que han ingresado recién al último, ¿sí? No hay problema, ya los compañeros a ver si lo pueden ir grabando. Ahí Ángel creo que está grabando, ¿sí? Y los que se han incorporado recién, bueno, estamos dictando ya, no sé cuántos renglones, yo creo que lo que hemos dictado recién de la higiene teórica deben ser 2 renglones nada más. Ahora estamos por dictar lo que es la higiene de campo, ¿sí? Bien, entonces por ahí sin darnos cuenta nosotros estamos pasando por las distintas etapas de la higiene, ¿sí? Por las distintas ramas, las distintas clasificaciones de la higiene industrial. Entonces nosotros dijimos que la higiene teórica era que nosotros tenemos que recabar todos los datos, ¿sí? De la empresa, de todo, digamos, del flujograma, como les decía, desde la materia prima, todo el proceso hasta el producto terminado. Y ahí tenemos que ver nosotros, como les planteaba recién, ¿sí? Con qué producto se trabaja, ¿sí? Cuáles son los más peligrosos, si hay sustancias químicas, cuáles son, buscar la hoja de seguridad, ir armándonos, ¿sí? Para que el momento de que nos presentemos ya tengamos una idea de qué se trata, para que tengamos una idea de qué se trata. Bien, entonces nosotros decíamos, la primera higiene era la higiene teórica. Ya tenemos todos los datos, ahora vamos, nos presentamos en la empresa, ¿sí? Bueno, cuando estamos en la empresa, nosotros tenemos que, ahí como dice lo que he dictado recién, ¿sí? Lo que hemos dictado recién nosotros, que es la higiene de campo, ¿sí? Es la encargada de identificar los riesgos, ¿sí? Identificar los riesgos, medir las concentraciones, ¿sí? Presentes en el ámbito de trabajo, medir las concentraciones, dice. Estamos haciendo higiene, ¿sí? Y acuérdense que la higiene se encarga de la clasificación que tenemos prácticamente de lo que sería, ¿sí? El riesgo químico. Humo, gases, vapores, niebla, nieblina, ¿sí? Polvo, partículas, fibras que hay en el ambiente, ¿sí? Que está flotando en el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces nosotros, la higiene básicamente trata de controlar el riesgo químico, ¿sí? Eliminándolo o minimizándolo, disminuyéndolo. Acuérdense siempre, antes de llegar al EPP, tenemos que trabajar primero, hacer reingeniería, trabajar sobre la fuente, después sobre el medio de propagación, y llegamos al último recurso, que era el EPP. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que la higiene de campo, ¿sí? Es la encargada de identificar los riesgos y medir los contaminantes. ¿Cómo lo medimos nosotros los riesgos? Y bueno, si la empresa es muy grande, vamos sectorizándolo, ¿sí? Vamos sectorizando. Por ejemplo, si la empresa tiene una línea de producción, tiene el taller de mantenimiento mecánico, taller de mantenimiento eléctrico, ¿sí? La parte de ingeniería, bueno, las minerías tienen la parte de geología, tienen un montón de áreas, ¿sí? Entonces nosotros vamos sector por sector analizando todos los riesgos que hay, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, ¿sí? En este caso vamos viendo nosotros, ¿sí? El riesgo químico. Y nos instalemos nosotros en una empresa, ¿sí? Recicladora de plomo, ¿sí? Que recicla el plomo de las baterías, ¿sí? Compran las baterías, cuando andan a esos vendedores y compradores de chatarra que dicen que compran las baterías usadas precisamente para venderlas. ¿Para qué? Para que se las desarmen y le saquen el plomo, ¿sí? El plomo en la batería viene pegado a una placa de plástico en modo de polvo, ¿sí? Es una placa que con el tiempo,
¿sí? Se va degradando y queda como un polvo, y eso hay que recuperarlo, ¿sí? Y el plomo, ¿sí? Es un contaminante, un supercontaminante, digamos, ¿sí? Porque ingresa por todas las vías. Cuando nosotros decimos las vías, ¿sí? ¿Ustedes vieron en seguridad las vías de ingreso al organismo del contaminante? No, profe. Bien. Bueno, un contaminante puede ingresar por vía respiratoria, ¿sí? O sea, cuando nosotros llamamos vía respiratoria, Por la puede piel. ingresar por vía digestiva, ¿sí? Por vía dérmica, o sea, a través de la piel, o por vía parenteral, ¿sí? Parenteral es cuando nosotros tenemos una herida, ¿sí? Una lastimadura y nos vamos a trabajar lo mismo en un lugar que hay mucha contaminación, ¿sí? O las heridas punzocortantes, o un pinchazo con una aguja, ¿sí? Eso le llaman vía parenteral, ¿sí? Que puede ser un pinchazo o una lastimadura que yo tenga que por ahí podría ingresar, ¿sí? Cualquier tipo de contaminante o también puede ingresar un virus, hongo, bacterias, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de riesgo tengo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué piensan que tenemos que saber nosotros las vías de ingresos, ¿sí? Del contaminante? ¿Para qué? ¿O por qué tenemos que saberlo? ¿Por dónde ingresa? A ver, si me ingresa a mí por vía respiratoria, yo digo, bueno, a ver, te ingresa por vía respiratoria, bueno, toma unos protectores auditivos. ¿Es lo correcto? No, profe. No. Bueno, No, nosotros no es lo tenemos que correcto, saber, profe. sí, nosotros tenemos que saber por dónde ingresa, porque si hacemos reingeniería y no podemos eliminarlo, ¿sí? Tenemos que entregar el elemento de protección personal, que es nuestro último recurso, ¿sí? Sí. Y si yo sé que ingresa por vía respiratoria, ¿sí? Entonces les digo, bueno, te doy una máscara, semimáscara, Semimáscara. ¿sí? Semimáscara. Filtro. Una semimáscara. Te doy una semimáscara, ¿sí? O puedo entregarle también, Una máscara. ¿sí? Un barbijo también puedo entregar, ¿sí? Este barbijo tiene un filtro, ¿sí? Tiene una valvulita, una válvula. Para eso tenemos que saber nosotros, ¿sí? Las vías de ingreso. Y eso es parte de la higiene teórica también. Tenemos que ver qué contaminante y a través de la hoja de seguridad sabemos por dónde ingresa. ¿Para qué? Para que si no lo podemos controlar en la fuente, en el medio de difusión, bueno, sepamos qué elementos de protección vamos a entregar. ¿Sí? Como yo le decía, si es que me ingresa por vía respiratoria, yo no le voy a dar un protector auditivo, porque no ingresa por ahí, ingresa por la vía respiratoria. Por eso tenemos que saber por dónde ingresa, ¿sí? Y ahí en la hoja de seguridad, como les decía, nos dice todo, inclusive el elemento de protección que vamos a utilizar, ¿sí? Y me dice que también tiene que medir los contaminantes presentes, ¿sí? Bueno, nosotros vemos ahora en la unidad 2, ¿sí? Vemos y aprendemos a manejar la tabla. Ahí les repito la vía de ingreso, ¿sí? Les repito, el contaminante puede ingresar vía respiratoria, ¿sí? Vía digestiva, vía dérmica, o sea, a través de la piel, y vía parenteral. Parenteral. Sí, vía parenteral hemos dicho que puede ser una herida, un soportante que yo tengo un lastimado, ¿sí? Y por ahí puede ingresar, ¿sí? O, por lo general, la vía parenteral se la relaciona más que nada en los ámbitos hospitalarios, ¿sí? En personas, digamos, que tienen
patologías como tuberculosis o VIH, que es peligrosísimo que los enfermeros, los médicos puedan, digamos, pincharse, ¿sí? Con las agujas, si es que digamos, no estamos bien preparados, no tenemos una buena gestión. Entonces, si yo me pincho, ¿sí? Con alguna aguja en ese ámbito, bueno, eso también es vía de ingreso parenteral, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber precisamente, porque si no podemos controlarlo, el último recurso del EPP, y tenemos que saber qué elementos vamos a entregar. Profe, Sí, disculpe, sí. interrumpo. Hay una película respecto a esto que estamos hablando de unas jeringas que vienen con una especie de seguridad, que una vez que colocas la inyección, digamos como que la aguja, y se ingresa de nuevo, entonces no permite que la enfermera o el médico se pueda pinchar y así contagiarse de alguna enfermedad, ¿no? Bueno, eso tiene mucho también que ver con respecto al... Esta película es un hecho real, que la vi hace poco, pero no recuerdo el nombre, y que al final esas jeringas nunca salieron al mercado por una cuestión esta económica y de grandes empresas, digamos, que no permiten que eso salga al mercado. Por ahí quizá la vio usted o sabe de esas jeringas, Sí, no, me llamó mucho la atención. sí tenía conocimiento de eso, pero no sabía que si se lo había comercializado o no finalmente. Pero como No, decía, hay muchos intereses, ¿sí? Inclusive claro, permiten que muera gente por intereses comunes. Hay grandes corporaciones, según dicen, al mundo lo manejan 8 personas. sí, Pero ¿no? bueno, hay intereses de por medio, ¿sí? Y Hay bueno, interés, obviamente. y ahí está la función por ahí del técnico en higiene y seguridad de la manera de persuadir, ¿no? al empleador como para que pueda comprender qué es lo mejor para él y su equipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo, es complejo. yo creo, creo con todo lo que está pasando ya, si se vuelve a la normalidad, Dios quiera que pronto, creo que la mentalidad de muchos ya va a cambiar en lo que respecta a higiene y seguridad, ya la visión va a ser otra. Y no tan solo de esto, sino a nivel mundial, estoy hablando. Sí, Claro, para que vean los intereses corporativos que hay. Los automóviles eléctricos existen desde 1950, pero sin embargo se sigue usando la nafta, hemos seguido contaminando el mundo, estamos pagando las consecuencias ahora de esos intereses políticos que hubieron, porque tranquilamente podrían haber hecho desaparecer a partir de 1950 toda la industria del petróleo, pero hay cuántos, digamos, dependen, ¿sí? de ese trabajo, cuánta gente depende, cuántos puestos de trabajo me genera como para sacarlo. y ¿Sí? sí, Cuando el auto eléctrico está inventado ya hace cuántos años, no es que ahora, ¿sí? Ya estaba. claro, Por claro, intereses corporativos y políticos nunca se los llevó a cabo. Y ahora estamos pagando las así es. consecuencias con el cambio climático. Sí, Climático, sí, lógico, sí, todo, sí, todo intereses, todos así intereses, es. lamentablemente. Pero bueno, si uno tiene la posibilidad de manifestarlo de donde lugarcito que nos compete, bueno, algún día tendrá algún efecto. Es preferible manifestarlo y no callarlo, sino como que somos cómplices. Lógico, seguro, sí, sí. Bueno, lo dejo, disculpe. No, está bien, ¿sí? Quiera hablar, preguntar, acá nos vamos sacando las dudas y vamos mejorando, enriqueciendo, ¿sí? Yo también puedo aprender muchísimo de ustedes, Sí, así que no hay problema por eso. es interesante la película, está buena para que la vean, pero ya voy a recordar el nombre y se las voy a pasar, Sí, sí, porque habla mucho de esto. sí, después hay otra película también, que, bueno, vayan anotándola ya, porque a veces me olvido, cuando lleguemos a la parte de ruido, Gravedad Cero, ¿sí? Gravedad Cero, para que veamos la parte de ruido, es una película también que yo la recomiendo, y anótenla, porque cuando llegue el ruido me voy a olvidar seguramente cómo se llamaba la película. Ahora me acuerdo con Sandra Bullock, ¿sí? Se llama Gravedad Cero y ahí están los efectos espectaculares de todo lo que es el ruido, el sonido en el espacio, ¿sí? Claro. Si tengo ni idea de eso. Después hay otra película también por el tema de explosivos, no me acuerdo bien cómo es, de una guerra en Irán, que los efectos son espectaculares, ¿sí? Y se ve también algo de ruido, las ondas expansivas, todo es muy buena esa película también. Que ahí me va dando los pasos por paso, qué pasa cuando hay una explosión, cómo absorbe todo el aire, se siente el vacío, es espectacular, ¿sí? Sí, hay películas que son muy didácticas. Claro, Bien. gracias. Bueno, entonces estábamos nosotros ya en lo que es la higiene de campo, ¿sí?
Él nos dice que tenemos que identificar los riesgos, ¿sí? Y medir los contaminantes presentes en el ámbito laboral. Nosotros tenemos que saber los contaminantes que hay y hacer mediciones. Hay distintas maneras de hacer mediciones, ¿sí? Hay bombas, ¿sí? Lo que se llaman bombas de alto volumen, bombas de alto caudal, ¿sí? Nosotros, de la de alto volumen son para medir contaminaciones al medio ambiente. Y la de alto caudal son las que usamos nosotros para medir la contaminación dentro de un ambiente de trabajo. ¿Sí? Me avisan, me dice que no se me está escuchando. El internet es suyo, profe. ¿Sí? Me avisan si me escucho o no, porque a veces yo creo y por ahí no sé cuál es el internet. Se Repito. escucha bien. Bien. Bien, me avisan porque anoche parecía Carlito Chaplin, estaba yo de hablar, no me escuchaba nadie. Y era que tenían problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí? Pero me avisan porque a veces yo desconozco si me están escuchando o no. Bien. Sí, lo que yo les decía, ¿sí? Fíjense bien la definición que les di. A lo que se le incorpora, digamos, al último, ya hemos dado la definición de la higiene teórica, ¿sí? De todos modos, no tengo problema en repetirla de nuevo, así vamos todos parejos. Y dimos la definición de la higiene de campo. Sí, no hay problema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, si el resto me permite, a lo que recién se incorporan, ¿sí? No sé si no alcanzaron a copiar. Vayan copiando, nosotros pusimos el título, clasificación, ¿sí? O ramas de la higiene, ¿sí? Pongan el título, el resto aguanten un segundito nomás, así vamos todos parejos. Después, de todos modos, lo van subiendo al grupo. Si yo puedo, le preparo esta parte de material, les envío también. ¿Sí? Nosotros dijimos que pusieron de título, ¿sí? Clasificación o ramas de la higiene industrial. La primera que pusimos fue la higiene teórica, ¿sí? Higiene teórica, 2 puntos, encargada de elaborar, por ahí si cambia alguna palabra me avisan, a veces se me cruzan las definiciones, encargada de elaborar los criterios que serán valores de referencia, ¿Me escuchan bien? Higiene teórica dijimos, ¿sí? Higiene teórica, bien. Higiene teórica encargada de elaborar los criterios que serán valores de referencia, para evaluar los riesgos, ¿sí? Esa fue la primera higiene que estuvimos analizando. Ahí nosotros decíamos que cuando nos llaman a trabajar por primera vez, nosotros tenemos que recabar datos de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es la línea de producción? ¿Cuál es el producto final? ¿Sí? Todo el proceso que se llama flujograma. Y obviamente que en los distintos procesos hay distintos riesgos. Entonces ustedes van viendo con qué material trabajan, cuál es el material más peligroso, si hay sustancias químicas o no, cuál es la más peligrosa. Y a través de la hoja de seguridad yo ya voy, digamos, tomando nota, ¿sí? Para que al momento de presentarme,
ya tengo una idea, aunque sea teórica, de, digamos, lo que me voy a enfrentar en el trabajo. Esa era una de las, digamos, de las ramas. La otra, sí, era la de campo. Higiene de campo, sí, dictamos. Higiene de campo, 2 puntos. Dijimos que encargada es la encargada de identificar, es la encargada de identificar los riesgos y medir las concentraciones, presentes. Y ahí yo les decía que entran las palabras clave a jugar, ¿sí? ¿Presente en dónde? ¿En la esquina, en la plaza, en dónde? No, en el ámbito laboral. Presente en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Sí? Presente en el ámbito laboral. Y es la que estábamos analizando ahora, ¿sí? Entonces, nosotros primero en la higiene teórica, ¿sí? Hemos estado recabando los datos de la empresa, qué es lo que produce, materia prima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en la higiene de campo ya estamos nosotros en la empresa, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer un análisis de riesgo. Yo le decía que si la empresa es muy grande, hay que ir sectorizándola y trabajando sector por sector, y viendo los riesgos que hay en cada sector. Después, en base a eso, ya se jerarquiza, ¿sí? Y se priorizan sobre cuáles riesgos se van a empezar a actuar, ¿sí? Ya sea tomando medidas preventivas o correctivas, dependiendo de la situación de cada sector, ¿sí? Y lo que decíamos también, para analizar, dice, medir los contaminantes presentes. Y yo les comentaba que hay distintas maneras de medir los contaminantes, porque la higiene industrial prácticamente se encarga, digo prácticamente porque también ve riesgos físicos, ¿no? De los contaminantes existentes en el ámbito del trabajo. Generalmente se dedica más que nada al riesgo químico, ¿sí? Pero también a otros tipos de contaminantes, como por ejemplo el ruido y las vibraciones. El ruido y vibraciones es un riesgo físico, ¿sí? Pero es un contaminantes acústicos. Pero mayormente, ¿sí? Se encarga de procurar controlar el riesgo químico. Entonces nosotros estamos y dice que tenemos que medir las concentraciones. Y nosotros vamos a ver, ¿sí? La tabla que tenemos en el decreto 351, que es la introducción a las sustancias químicas. No sé si la tendrán ustedes ya a la ley a esta altura, ¿sí? Pero ya deberían tenerla. ¿Sí? Deberían tenerla. Bueno, la ley, digamos, la 19.587 del año 72 es una sola hoja. ¿Sí? Es una sola hoja. Disculpe, profe, usted habla del librito separatas que trae todas las leyes y Sí, ¿ese? es el separata de la ley. Es La ley. ¿sí? Y, Bueno, esa es una marca, digamos, ¿sí? Es una sí, marca. sí, sí. La ¿Puedes repetir sí. el decreto de la tabla, profe? El decreto, la tabla que... ¿cuánto? 351, decreto reglamentario 351 del año 79. Ese viene ahí en la tabla porque la ley es una sola hoja. Sí, es una sí, sola sí. hoja nomás Una la sola ley. hoja, es ¿sí? verdad. Sí, Y sí. el resto es el decreto que reglamenta, ¿sí? esa ley. Esa ley. ¿Sí? O sea, va enriqueciéndola, digamos, ¿sí? Con anexos y con otros capítulos, con otros artículos, ¿sí? Sí, sí, sí. Y dentro del decreto reglamentario 351, ¿sí? Creo que el anexo 6, de introducción a las sustancias químicas, y nosotros tenemos una tabla donde están todas esas sustancias químicas contaminantes y me va diciendo cuál es el límite máximo de exposición que puede estar el trabajador sin que sufra efectos adversos a su salud. Ahí me va diciendo. Y se pone concentraciones máximas permisibles, eso se llama CMP, concentraciones máximas permisibles para una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Sabemos que en muchos casos actualmente 8 horas ni por casualidad, trabaja 9, 10, 11 y 12 horas inclusive tomándola como normal. Pero todos los valores que me da el decreto
que reglamenta la ley es para una jornada de 8 horas, ¿sí? Y eso vamos a ir analizando también nosotros, ¿sí? Vamos a ir analizando la relación que hay exposición y tiempo, ¿sí? Tiempo de exposición a un contaminante, ¿sí? Cómo se puede de alguna manera contrarrestarlo, ¿sí? Disminuyendo el tiempo de exposición. Eso vamos a ir viendo porque es parte del programa. Entonces ahí las concentraciones me da la legislación, ¿sí? Y yo le estaba hablando de una empresa que recicla las baterías, ¿sí? Una empresa contaminante. Y si estamos ahí nosotros, ¿cómo hacemos? Porque ustedes ingresan a la empresa, ¿sí? Estamos en la parte de higiene de campo, ya ingresan a la empresa y ustedes ven que están los hornos de fundición, ¿sí? Están trabajando y está toda la nave llena de polvo, humo, gas, una neblina, ¿sí? Como si fuese que están haciendo un asado más o menos, algo así es la realidad. Y ustedes van a decir, no, esto supongo yo que es contaminante, pero acuérdense que en higiene y seguridad la palabra supongo, o puede ser, ¿sí? O adecuado, esas palabras vayan sacándolas al diccionario en higiene y seguridad. Yo no puedo poner y decir, a ver, recomiendo utilizar los EPP adecuados, recomiendo hacer mediciones adecuadas con un instrumento adecuado. No, acá tienen que decir ustedes con nombre y apellido, como se dice, ¿sí? Porque hay un marco legal, ¿sí? Hay normativas técnicas que tienen que saberla. Esa palabra adecuada, vayan sacándola del diccionario en higiene y seguridad. Acá no hay nada adecuado. Acá tenemos un marco legal y tenemos que ser objetivos con eso, ¿sí? Yo no puedo decir, sí, supongo de que esto está mal. Bueno, demuéstrenme que no, que está mal. Ustedes me pueden decir, bueno, aquí no hay ruido. Bueno, yo le voy a decir, bueno, demostrame que no hay ruido. Para vos puede que no haya, para mí quizás sí, son distintas percepciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que ser objetivos y tenemos la herramienta para demostrar, ¿sí? Que eso podemos comprobarlo nosotros. Entonces, cuando dice acá, ¿sí? Medir los contaminantes, ¿sí? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo suponen ustedes que podemos hacer para demostrar? ¿Sí? Llegamos nosotros y vemos. Bueno, tenemos una serie de instrumentos nosotros, ¿sí? Medidor de gas. Permite, ¿sí? No sé qué decías, Gastón. Un medidor de gases. Sí, dependiendo del tipo de contaminantes que tengamos, ¿sí? Puede ser gases, pueden ser humo, pueden ser partículas, ¿sí? Pero ya al tener el humo, ya automáticamente ya perdés visibilidad ante el ejemplo que estaba dando. O sea, también ya Sí, entran varias cosas también. No se hay puede que ver trabajar qué donde tipo. tenés polvo ni nada. Por más que tengas partículas, ya perdés visibilidad, ya no puedes trabajar. Sí, pero no es No tan puede, solo no puede permanecer ahí. sí, no es tan solo la visibilidad, sí, también hay que ver qué es contaminante el que me impide, no es tan solo la visibilidad, ¿sí? Claro, Nosotros sí. sabemos que el humo, uno puede decir que el humo es un gas, y el humo no es un gas, es un sólido en suspensión, ¿sí? Es materia en suspensión. El humo es, digamos, sólido en suspensión, no es un gas, ¿sí? Y hay que ver qué tipo de humo, ¿sí? O gas puede ser. Por ejemplo, si está corriendo viento continuamente y hay tierra en suspensión, ¿sí? Bueno, la tierra no es tan, digamos, tan contaminante, es inocua, ¿sí? Pero si estamos hablando de polvo, de plomo, obviamente que ya estamos hablando de algo serio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver primero, y no sabemos qué tipo de contaminantes tenemos, no desconocemos nosotros, porque en el humo ese puede haber un montón de contaminantes. Y nosotros tenemos la herramienta para saber qué tipo de contaminante, si es uno solo, si son dos o tres, o digamos una combinación de esos contaminantes. Y hay varios instrumentos que tenemos nosotros para saberlo, ¿sí? Para saberlo. Uno de ellos se llama un tubo colorimétrico, ¿sí? Que es como un inflador, ¿sí? Que tiene adentro una tarjetita como la de un EVA-test, ¿sí? Y uno con el inflador extrae el aire de ese ambiente y después vamos viendo qué color se ha puesto esa cinta y vamos viendo, ¿sí? A qué contaminante me representan esos colores.
El tubo colorimétrico solamente me dice qué tipo de contaminante tengo, no me dice la cantidad. Solamente me dicen los tipos de contaminantes que existen, pero no me dicen la cantidad. ¿Sí? Y si me dicen los tipos, yo ya sé qué tipo hay. Pero yo digo, bueno, pero ¿en qué cantidades se encuentra? Para que yo vea, digamos, con la ley. Supongamos que haya dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Que haya dióxido de azufre, que haya plomo en suspensión, pero ¿en qué cantidades? Yo tengo que saber en qué cantidades para comparar con la ley. Si la ley, por ejemplo, me dice que tiene que haber 0,05, y ya vamos a ir viendo las unidades de medida, miligramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Pero yo digo acá, bueno, sí hay plomo, estoy viendo, pero ¿en qué cantidad? Yo veo que hay, pero yo no sé si está por encima o por debajo de la ley. Yo solamente sé que está. Entonces tenemos que hacer otro tipo de mediciones, porque este tipo de mediciones se llama cualitativa, ¿sí? Es cualitativa, no es cuantitativa, no me está dando valores. Y tenemos otra serie de instrumentos con la cual nosotros podemos decir, bueno, a ver, si es que hay todos estos contaminantes, los mandamos al laboratorio para que ellos hagan un análisis y nos digan en qué cantidades, ¿sí? En qué cantidad están. Y como le decía, el plomo, ¿sí? El plomo es multisistémico. Cuando dice multisistémico, quiere decir que ataca casi todos los sistemas, ¿sí? E Profe, ingresa por todos lados. Sí. disculpe, ahí entraría más o menos como la higiene analítica, ¿no? Cuando se habla de cualitativo y cuantitativo, ¿o me equivoco? Sí, sí, esa es otra rama que ya la vamos viendo. Vamos analizando, digamos, rama por rama en cuál estamos, ¿sí? Después nos están faltando 2 ramas más, así que hay una que se llama analítica, que es la que sigue, ¿sí? Ahora nosotros estamos viendo la de campo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ya sabemos la cantidad con el tubo colorimétrico, la cantidad de contaminantes que hay, ¿sí? Nos mandan al laboratorio y el laboratorio después nos manda los resultados y dicen que la mayor cantidad que hay es en plomo. Y ahí sí nosotros podemos ir y cotejar lo que nos manda el laboratorio, ¿sí? Con lo que me dice la ley. Supongamos que la ley me diga que el valor, pongamos un número sin unidades, ¿sí? Sin ningún tipo de unidad. Supongamos que la ley me dice que tengo que tener un valor 10, ¿sí? Y el laboratorio me manda los estudios y me dice que tengo 12. No 10, tengo 12. ¿Cumple o no cumple con el nivel de concentración de contaminantes en puesto de trabajo? ¿Cumpliría? Profe, disculpe, Sí. creo que se le bajó el volumen, porque muy bajito estoy escuchando, profe. Y acá yo no tengo manera de regular el volumen, ¿no? El volumen, a ver, ya me fijo si no sé si el resto estará igual. A ver, ya me fijo si... Porque acá tengo el micrófono y, digamos, el nivel me lo da automáticamente por defecto. No sé, los otros chicos escuchan bien. Sí, sí, me está diciendo, me está escuchando bien. Lo escuchamos perfecto al profe. Fíjate, Esteban, fíjate si no tenés el problema vos, porque acá, digamos, esta aplicación no me da para variar el volumen, ¿no? Bien, bien, ya me fijo yo, profe, a ver qué sucedió. Bien, fíjate, porque esta aplicación no me da, digamos, para aumentar o disminuir el volumen. Ya por defecto sale este nivel de volumen, ¿sí? Pero me tienen al tanto, ¿no? Me tienen al tanto de si el resto escucha bien o no. Bueno, ahora veo un poco los chats. Bien, si algunos dicen que cuando lo llaman se le baja el volumen, hay que fijarse, ¿sí? Exactamente eso me pasó. Yo pensaba que era usted, pues me llama, rechacé y quedé sin volumen, profe. Sí, recién me dice una compañera ahí que le sucedió lo mismo. Me avisan si se restablece, ¿sí? Bien, Bien. gracias. Entonces estábamos nosotros en la higiene de campo. Dice que nosotros tenemos que identificar los riesgos y medir los contaminantes. Cuando medimos los contaminantes se llama concentración máxima permisible, ¿sí? CMP.
CMP, concentración máxima permisible. Vayan acordándose de esas abreviaturas. CMP, concentración máxima permisible, ¿sí? Bien. Sí, puede ser que sea internet también, que corta, dependiendo de la ubicación también, ¿sí? No, está bien. Salí y volví a entrar, profe, ahora, perfecto. Bien, sí, en algunos casos ahí arriba tienen ustedes arriba, la mano izquierda, tienen para reiniciarlo, ¿sí? O para cargar de nuevo la página y ahí se vuelve a actualizar a veces. A veces directamente tienen que ingresar ahí, a esa flechita que está en forma de círculo, ¿sí? Y ahí se vuelve a restablecer, digamos. Bien. Entonces nosotros, como le decíamos, con ese tubo colorimétrico, que es como un inflador, extraemos, ¿sí? Tienen adentro un test reactivo, ¿sí? Y en base a los colores que van apareciendo en esa cinta, como yo les decía, inclusive para medir pH o para un EVA test, es similar. Ahí van apareciendo los distintos colores y ahí vamos viendo los contaminantes que hay, ¿sí? Y en este caso, bueno, el más importante, digamos, bueno, el laboratorio nos ha mandado los resultados y nos dicen que el plomo, yo les decía, ¿sí? Me daba valor 12 y resulta que en la ley me dice 10. Entonces yo les preguntaba a ustedes si cumple o no cumple, me dicen que no, porque está, digamos, 2 números por encima de lo que me marca, ¿sí? Entonces quiere decir de que pueden sufrir daño a la salud los trabajadores. Y nosotros cuando usamos instrumentos, nosotros tenemos dos tipos de instrumentos, ¿sí? El de lectura directa y el de lectura indirecta, ¿sí? Lectura directa y lectura indirecta. Cuando decimos lectura directa, son instrumentos que me dan el valor del contaminante en vivo y en directo, ¿sí? En vivo y en directo. A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, acá tengo este instrumento, ¿sí? Este instrumento que se usa mucho en la minería, que se llama detector multigas. Detector multigas. Adentro tiene una serie de sensores, ¿sí? Tiene sensores y es para tres, digamos, para tres tipos de contaminantes. Solamente tres tipos de contaminantes. Si yo quiero otro, bueno, tengo que cambiar adentro un sensor y colocarle, digamos, para el sensor para el contaminante que yo quiero controlar. Sí, este tiene para medir nivel de oxígeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Se usa mucho en las minerías. El monóxido de carbono es mortal prácticamente. El ejemplo que les pongo, el monóxido de carbono, desgraciadamente no sé si vieron año tras año en invierno que dicen que una familia o niños murieron por el braserito que quedó ahí adentro, ¿sí? Cuando el fuego, ¿sí? Cuando la combustión no es completa, ¿sí? Genera mucho monóxido de carbono, ¿sí? Y por ejemplo, cuando ustedes ven de que la hornalla de la cocina, en lugar de estar con una llama bien azul, está con una llama naranja, quiere decir que no está quemando bien y me está produciendo mucho monóxido. Y a veces uno dice, me duele la cabeza, ¿sí? Porque en general los que están en la cocina, y a veces es por eso. Y si ustedes ven que en el calefón, la parte de arriba está como carbonizado, negro, y la parte de la chimenea y la parte de las paredes están, digamos así, como con carbonilla, quiere decir que no está quemando bien, no están quemando bien los quemadores de la cocina, ¿sí? Porque a veces vienen boquillas para gas natural y otros para gas envasado, y ahí es donde se puede producir esa diferencia, ¿sí? Y el monóxido de carbono es mucho más peligroso que el dióxido de carbono, ¿sí? La fórmula química del monóxido es CO, ¿sí? Y la del dióxido es CO2. Y es mucho más mortal, ¿sí? El monóxido. ¿Por qué? El dióxido es, por ejemplo, el dióxido de carbono que producen los escapes de los vehículos, ¿sí? Es el dióxido. ¿Qué es lo que hace el dióxido? Me desplaza el oxígeno, ¿sí? Del sector, del lugar. Me desplaza el oxígeno, ¿sí? Del entorno. En cambio, el monóxido, ¿sí? Me desplaza el oxígeno, pero el oxígeno de mi cuerpo, ¿sí?
y compite con los glóbulos rojos en el transporte de oxígeno. Entonces, si esto es un glóbulo rojo, supongamos, ¿qué hace el monóxido? Lo encapsula y no deja que reciba el oxígeno, ¿sí? Entonces uno ya se va poniendo de color azul, le va faltando, ¿sí?, el oxígeno. Y no es fácil. Por ejemplo, alguien que se está intoxicando con el dióxido de un caño de escape, ¿sí?, uno lo saca, pone el ventilador, ¿sí?, lo va apantallando un poco y se recupera. En cambio, el que se expone al monóxido, bien, dale, Ángel, te agradezco. En cambio, lo que se exponen, digamos, cuando se contaminan, se intoxican con el monóxido, es muy difícil, porque yo lo puedo sacar y dándole aire, ventilándolo, no lo voy a, digamos, no lo voy a recuperar, ¿sí? Y es peligroso, tiene que ser prácticamente instantáneo. ¿Por qué? Porque al no irrigar oxígeno al cerebro puede tener muerte cerebral, ¿sí? Entonces, tiene que ser prácticamente al momento. Yo tendría que tener una, digamos, un tubo de oxígeno para poder revivirlo. ¿Por qué? Porque el tubo de oxígeno le dio un poquito más de presión atmosférica, digamos, más de una atmósfera, y es como que al ingresar ese aire con un poquito más de presión, es como que lo despega, ¿sí? Lo despega al monóxido del glóbulo rojo. Lo despega, ¿sí? Entonces, el monóxido de carbono, ¿sí?, me desplaza el aire, el oxígeno del cuerpo, y el dióxido de carbono me desplaza el oxígeno, pero del ambiente. Esa es la diferencia, y es mucho más peligroso el monóxido, ¿sí? Es el monóxido. Entonces, este instrumento, yo pongo lo que me marca la legislación, cuál es el valor máximo de exposición al monóxido, ¿sí? Y si llega a haber un valor por encima, ¿qué hace esto? Se enciende una alarma, ¿sí?, y empieza a prender acá una luz, y suena una alarma bien fuerte cuando supera los valores, ¿sí? Después para el oxígeno también, nosotros sabemos que los niveles de oxígeno que podemos tolerar es entre 18% de oxígeno a 21, 22%. A partir de los 18% hacia abajo de oxígeno, ¿sí?, nosotros podemos tener desvanecernos o quedar inconscientes, ¿sí?, de 18 para abajo. Y de 18 para, digamos, y de 20, 21 para arriba, 22, 23, 24, ya es una atmósfera enriquecida en oxígeno, ya es una atmósfera explosiva. Entonces, con esto, ¿sí?, yo pongo los valores de oxígeno, yo digo, bueno, mínimo, límite inferior, 18. Límite superior, 22. Si me llega a superar esos valores, esto va a empezar a sonar, ¿sí? Si me supera el inferior, el superior empieza a sonar ya. Esto se usa mucho para lo que se llama espacios confinados, ¿sí? Espacios confinados, que hay que hacer muchas mediciones, requiere todo un proceso, permiso, etcétera, etcétera, que eso no sé si lo habrán visto en seguridad, pero entonces, tranquilamente puedo ir haciendo la medición del contaminante en vivo y en directo, y ya sabiendo si cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, este es un instrumento para medir contaminante de lectura directa, ¿sí? Y por lo general, ¿sí?, para medir el plomo, ¿sí?, no hay un instrumento como este, porque el polvo, digamos, el dióxido, el monóxido son gases, ¿sí?, dióxido de azufre son gases. En cambio, el plomo es partícula, es polvo en suspensión. Y ustedes van a decir, ¿cómo flota en el aire el plomo? Bueno, a nivel microscópico, a nivel molecular, el plomo flota. Obviamente que va a caer al suelo, va a precipitar mucho más rápido que otros, porque es el metal más pesado que existe en la naturaleza. Pero en estado molecular, ¿sí?, de partículas, flota un tiempo en el aire. ¿Y nosotros cómo hacemos para ver y después comparar con la ley? Bueno, nosotros tenemos este tipo, ¿sí?, de instrumento, esto, que le decía yo que es una bomba de alto caudal, ¿sí? Esta bomba, más esta manguera que está acá, más una serie de accesorios, dependiendo de lo que vamos a medir, ¿sí?, el conjunto completo se llama tren de muestreo. Tren de muestreo se llama todo esto completo. Y esto es una bomba, ¿sí?, de alto caudal para medir contaminantes.
Y si el contaminante es un polvo en suspensión, nosotros tenemos un accesorio que va a la manguera, que es este, ¿sí? Es este, que es como un cassette, le llaman cassette, ¿sí? Entonces adentro, a ver, les voy mostrando. Adentro lleva un filtro, ¿sí? Adentro lleva este filtro, ¿sí? Vienen de distintos diámetros, este de 37 milímetros, ¿sí? El más, digamos, el de estándar prácticamente. Entonces yo lo coloco dentro de esto que se llama cassette, ¿sí? Yo este filtro lo coloco acá adentro, ¿sí? Obviamente que lo voy manipulando con pinzas, no con mis manos, porque lo puedo contaminar, ¿sí? Y es todo un proceso previo. Yo antes de medir tengo que llevarlo a este filtro al laboratorio. El laboratorio lo tiene que secar primero para sacar la humedad, tiene que pesarlo y recién lo vamos a llevar nosotros al laboratorio. O sea, hay todo un proceso previo a esto, ¿sí? Hay que ponerlo 24 o 48 horas los filtros en lo que se llama sílica gel, ¿sí? Que es como una sal que me absorbe la humedad. La sílica gel es el paquetito que viene en bolsitas, a veces cuando ustedes compran algún electrodoméstico, viene esa bolsita como sal, bueno, eso es la sílica gel, que me lo deshidrata, le absorbe toda la humedad, después se lo pesa, y recién vamos a hacer las mediciones, ¿sí? Entonces este cassette tiene acá, ¿sí? Una entrada y una salida, que viene acá la manguera, ¿sí? Viene colocada acá en la manguera, ¿sí? Y por acá la bomba me va absorbiendo el contaminante, y el contaminante va ingresando por acá, y se va quedando en el filtro, ¿sí? Y lo ideal es que la bomba trabaje toda la jornada, las 8 horas, pero yo puedo dividirla, ¿sí? Sí, hay algunas bombas que pueden andar 2 o 4 horas nada más, y hay otras que andan 8 horas. Pero al tener, digamos, 4 horas, ¿sí? O 3 horas, si el ambiente está muy contaminado, ya es una muestra representativa, ¿sí? Entonces, una vez que hemos finalizado de hacer las mediciones, sacamos esto, lo ponemos en una bolsita o caníster que se llama y lo mandamos al laboratorio. Y de ahí hace exactamente lo mismo el laboratorio, le vuelve a quitar la humedad. Si lo ha tenido 24 horas, cuando nosotros nos hemos retirado, al entregarlo, tiene que hacer el mismo proceso, después lo vuelve a pesar, ya va sacando la diferencia en peso, ¿sí? Y después le hacen otro estudio que se llama fotoespectrometría. Y con eso me va diciendo la cantidad de contaminante que hay, ¿sí? Y dependiendo si yo quiero que me hagan un solo contaminante, 2 o 3, obviamente el laboratorio le va a cobrar por cada contaminante que soliciten. Si ustedes solicitan 3, le van a, bueno, voy a decir cada uno cuesta tanto. Si van a hacer 3, bueno, el precio es tanto. Si yo puedo llevar un solo filtro y yo puedo pedir un solo contaminante, va a tener un precio. Si yo digo, no, yo necesito saber de 2 o 3 contaminantes, obviamente, a pesar de que el mismo filtro, el valor va a ser otro, ¿sí? Entonces, este tipo de muestreo es de lectura indirecta. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo hasta que yo me entere los valores. En cambio, con el otro, que yo le decía, el detector multigas, con nosotros tenemos la lectura en vivo y en directo. Sabemos si está pasando o no los límites que me marca la legislación. En cambio, con tenemos que mandarlo a esperar, me dan los valores y recién ahí cotejo con la legislación y yo veo si cumple o no cumple, ¿sí? Y es un tipo, digamos, para medir polvo particulado, ¿sí? Polvo o particulado en suspensión, ¿sí? Digamos, para materiales sólidos en suspensión. Ahora, ¿qué pasa para medir gases? Para medir gases, ¿sí? O vapores. ¿Cómo hacemos? Acá no se va a retener el gas. Acá se va a disipar el gas. ¿Cómo hacemos nosotros para retener el gas? ¿Sí? Y hay otro, ¿sí? Hay otro accesorio, ¿sí? Que a mí me permite retener el gas, ¿sí? Entonces yo cambio el accesorio, ¿sí? Vienen otro accesorio que son como una probeta de laboratorio, ¿sí? Son como una probeta que se llaman impinger, así como suena, con G de gato, ER, impinger,
doble G, impinger o impinger, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos las mediciones nosotros? Bueno, ahí cambiamos el accesorio, ¿sí? Este que tenemos acá nosotros para medir los contaminantes, ¿sí? Que tienen, digamos, peso, ¿sí? Que son sólidos en suspensión con este, y el filtro que teníamos. En cambio, con este, que es como una probeta, ¿sí? Nosotros podemos medir gases, ¿sí? O líquidos en suspensión. Entonces, esta es una probeta. Nosotros la colocamos acá adentro, ¿sí? Acá dentro de esta probetita va un reactivo, que ese reactivo me va a retener el gas, ¿sí? Y si ustedes ven, acá tienen también una entrada y la salida, como lo tiene este. Este tiene una entrada y una salida. Este también tiene una entrada y una salida, ¿sí? Entonces acá viene a la salida, ¿sí? Viene la manguera, acá la salida, ¿sí? Y esta que es la entrada, por ahí va absorbiendo, ¿sí? Me va absorbiendo el gas, ¿sí? O el sólido, o el líquido, perdón, que hay en suspensión, y acá le colocamos un reactivo, ¿sí? El que se utiliza se llama rosanilina, dependiendo del tipo de contaminante que hay. Entonces, cuando ingresa por acá el aire, acá empieza a burbujear, ¿sí? Empieza a burbujear y el aire sale, porque lo está aspirando la bomba, ¿sí? Este es el conjunto completo, ¿sí? Este es el conjunto completo. La bomba sigue aspirando. ¿Y estas bombas qué tienen de especial? Si esto se va llenando, yo lo voy tapando, ¿qué hace la bomba? Va a tender a bajar el caudal. Pero estas bombas son tan, digamos, tan particulares que tienen adentro un PLC, tienen que dice, no, se está tapando, ¿sí? Y nosotros necesitamos que el caudal que ingrese sea constante, porque si no, vamos a tener que calcular caudal 1, caudal 2, a medida que va variando todos los caudales y hacer un promedio. Entonces, ¿qué tiene de fantástico esta bomba? Que cuando ve que se está obstruyendo, ¿sí? El motorcito tiende a bajar la velocidad. Pero ¿qué es lo que hace ese PLC? Le da una orden para que aumente la velocidad y siga manteniendo el caudal constante. Cosa que nosotros cuando hagamos el cálculo, hagamos con un solo caudal nada más, ¿sí? Solamente eso. Porque si no tendríamos que hacer, bueno, a variar, ¿cuánto es? ¿Cuánto te ha dado de lectura? Tanto. Bueno, este lo llama caudal 1. Después ha vuelto a variar la velocidad, este lo llama caudal 2. Ha vuelto a variar caudal 3. Entonces tenemos que hacer un promedio de esos caudales. Pero para evitar eso, la bomba me mantiene una velocidad constante, ¿sí? Y si es necesario que aumente la velocidad para mantener ese caudal constante, porque se puede ir tapando de contaminante, y eso es lo fantástico que tiene la bomba, que me mantiene el caudal constante. Entonces ingresa por acá, se lo retiene en el reactivo, y una vez que terminamos las mediciones, ¿sí? Los llevamos al laboratorio, en el laboratorio lo ponen en una llama, que se evapora, lo que queda ahí lo recogen con cucharitas, ¿sí? O tienen sus métodos para hacer el cálculo de cuánto, ¿sí? Cuánto de ese contaminante, cuánto de gas, ¿sí? O líquido en suspensión hay. Y ahí me da las unidades de medida, ¿sí? En la tabla esa, nosotros tenemos 2 unidades de medida, ¿sí? El laboratorio me puede mandar a mí en miligramos, o sea, mg sobre metros cúbicos. La unidad de medida del contaminante puede ser miligramos sobre metros cúbicos o ppm, parte por millón, ¿sí? ¿Y para qué me sirven a mí esas unidades? Bueno, yo por ahí sin tener idea, quizás nunca en mi vida he escuchado nombrar ese contaminante, y yo veo la unidad de medida, por ejemplo, me dice miligramos sobre metros cúbicos. Y yo voy a decir, bueno, miligramo es unidad de masa, de peso. Entonces, si tiene masa, tiene peso, estamos hablando de un sólido en suspensión, ¿sí? Y metros cúbicos en aire, o sea, hay una cantidad, si me dice miligramos sobre metros cúbicos, estamos hablando de un sólido en un volumen de aire. Por eso es miligramos sobre metros cúbicos. Entonces, si yo, sin tener la más remota idea de en qué estado está ese contaminante, pero yo por la unidad de medida ya puedo suponer si está en sólido, líquido o gaseoso. Entonces, si el material es un sólido en suspensión, la unidad de medida es miligramos sobre metros cúbicos. Pero si yo veo que es ppm, la unidad de medida, yo ya sé que es un gas o un líquido que se está evaporando.
¿sí? Porque ya hablamos de volumen molar, ¿sí? ppm es parte por millón. Entonces, si yo veo que me dice tal, por ejemplo, heptano, y yo digo, ¿el heptano en qué estado está? Sólido, líquido, gaseoso. Y yo veo que la unidad de medida es ppm de la concentración, bueno, yo ya sé que un gas o es un líquido que se evaporó, ¿sí? Porque los gases, por lo general, cuando están envasados, uno los mueve y siente como que es líquido, pero cuando no abrimos la válvula no sale líquido, sale gas, ¿sí? Entonces, esas son las unidades con las que trabajamos nosotros, ¿sí? Y las mediciones que realizamos las hacemos por lectura directa o lectura indirecta, ¿sí? Y cuando usamos esta bomba para tomar, que no es el único método, ¿no? Hay distintos métodos. Y hay otros métodos que usan la emisión láser, la emisión ultravioleta para medir los contaminantes. Y hay muchos métodos, pero uno de ellos es el de la bomba. Nosotros tenemos la bomba, ¿sí? La manguera, y dependiendo del contaminante que vamos a medir, ya sea sólido, que lo medíamos con el cassette, ¿sí? O líquido gaseoso con esta probeta, o impinger que se llama, ¿sí? Todo este conjunto completo se le llama tren de muestreo, ¿sí? Esto va montado en un trípode, es todo un procedimiento para hacer las mediciones, ¿sí? Entonces, nosotros con esos instrumentos, nosotros podemos, como dice la definición, ¿sí? Medir los contaminantes, ¿sí? Nosotros podemos medir los contaminantes con esto. Y obviamente que los instrumentos tienen que estar debidamente certificados y calibrados, ¿sí? Si no, nosotros, a ver, si llegáramos a tener un problema legal o algún trabajador pone una denuncia diciendo que tiene una enfermedad y nosotros tenemos que justificar, y se dice, no, pues sí hemos hecho las mediciones. Bueno, a ver, presentemente le va a decir el juez o el fiscal de que ese instrumento es fiable. Al margen de la marca, por lo general, tiene las certificaciones, ¿sí? Y no es tan solo este papelito, después me dan una carpeta técnica con todo el informe de la calibración que se hizo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, digamos, ser objetivo y tener todo en orden y como marca la legislación, ¿sí? Entonces, cuando dice el punto 2, ¿sí? La higiene de campo, ¿sí? Esa rama, me dice que tenemos que medir los contaminantes presentes en el ámbito. Y así lo medimos, ¿sí? Entonces esa es la etapa de higiene de campo, ¿sí? Y después pasamos a la tercera rama o clasificación, que es la higiene analítica, ¿sí? Entonces pongan higiene analítica, ya la definimos, pero quería preguntarle si hasta acá hay alguna duda o pregunta, o si se escuchó bien, no sé. Por ahora vamos bien, profe. Bien. Bueno, entonces ahí sí, a ver, si casi sin darnos, sí, casi sin darnos cuenta, nosotros vamos pasando por distintas etapas, por distintas ramas de la higiene, ¿sí? Bien. Ahora vamos a definir lo que es la higiene analítica. Entonces pongan abajo higiene analítica, 2 puntos. Bueno, si es analítica, obviamente, ¿sí? Primero nosotros decimos que teníamos que medir los contaminantes, ahora ya lo medimos directamente. Entonces, la analítica, 2 puntos, toma muestras, toma muestras. ¿En dónde toma muestras? En el ámbito de trabajo. Bien, son palabras clave que siempre lo van a perseguir ustedes, ¿sí? Y acuérdense de que hay sinónimos, ¿sí? Ámbito de trabajo, ámbito de trabajo, lugar de trabajo, ¿sí? Lugar de trabajo, son todos sinónimos, ¿sí? Toma muestras en el lugar de trabajo, y analiza
posteriormente en laboratorios y analiza posteriormente en laboratorios. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos las muestras, mandamos al laboratorio, el laboratorio nos manda los resultados. ¿Sí? Estamos nosotros ya analizando. ¿Sí? Entonces, en la higiene de campo nosotros hemos decidido que hay que hacer mediciones para saber qué tipo de contaminante y cuáles son los valores. ¿Sí? En la higiene analítica ya hacemos las mediciones, mandamos al laboratorio y el laboratorio nos manda ya los resultados. ¿Sí? Nos manda los resultados. Y ahí nosotros vamos a cotejar con la legislación si cumple o no cumple. ¿Sí? Esa sería la higiene analítica. Yo creo que está demasiado clarita, no sé si hay alguna duda con respecto a la higiene analítica. Ahí lo que, a ver, tienen la duda, ¿sí? Lo que me preguntan recién, no sé si no se entendió. Vemos la definición de, estamos ahora en la higiene analítica. Me dice que tomamos las muestras, ¿sí? En la anterior, la de campo, nosotros hemos decidido que tenemos que tomar muestras, hemos decidido, pero en esta, en la analítica, ya tenemos que tomar las muestras. Tomamos las muestras y las mandamos al laboratorio y después nos manda el laboratorio los resultados, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? No sé, Alfredo creo que me está preguntando. Bien. Entonces, en esta etapa, ¿sí?, de la higiene, nosotros ya hacemos las muestras, mandamos al laboratorio y nos manda los resultados. Y ahí tenemos que ver nosotros si cumple o no cumple, ¿sí? Si el valor de ese contaminante en el ámbito de trabajo, ¿sí?, está por debajo o por encima o igual que lo que me marca la ley, ¿sí? A ver, pongamos un ejemplo porque esto es ya la higiene analítica, ¿sí? Y volvamos al ejemplo que le di hace rato. Y digamos que la ley, ¿sí?, o el decreto me dice que el valor del contaminante era 10. Era 10. Bueno, entonces nosotros tomamos la muestra, mandamos al laboratorio, el laboratorio nos manda, y estamos en la higiene analítica, nos manda los valores, y resulta que vamos a ver los resultados y nos dice que el valor del contaminante es 12. El valor es 12. La ley me dice 10. Nosotros hemos hecho las mediciones, nos manda al laboratorio, el laboratorio manda el informe diciendo que el valor de ese contaminante es 12. ¿Cumplimos con la legislación? No, profe. No cumplimos, porque está 2 puntos por arriba, ¿sí? No cumpliría, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si el laboratorio me manda y me dice que estamos en 8? ¿Cumpliríamos? Tampoco. Si la ley me dice 10 y el laboratorio me dice que tenemos 8, ¿cumpliríamos o no cumpliríamos? Estamos por debajo de lo que marca la ley. Si la ley me dice 10 y nosotros estamos en 8, cumplimos. Porque el valor máximo, el valor tope, el valor techo sería 10. Pero si nosotros tenemos 9, 8, 7, 6 hacia abajo, cumpliríamos. Pero si tenemos de 10 para arriba, 11, 12, 13, 14, no cumpliríamos. Si el laboratorio me ha mandado 8 y la ley me dice 10, quiere decir de que sí cumple. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Esteban. Sí, sí, entendido, profe. Ahora una consulta, ¿se puede realizar de nuevo la muestra si hay alguna duda? Y por lo general se lo hacen, porque siempre hay, sí, es normal que se vuelva a hacer, porque siempre hay muestras fallidas que le llaman. Siempre hay muestras fallidas. Pero para eso, digamos, se hacen unas mediciones en blanco que se llama, ¿sí?
que hay que mandar un filtro por aparte y en el laboratorio ellos ven de disminuir ese margen de error. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos esa muestra en blanco? Porque si llega a haber una variación, entonces el laboratorio nos vuelve a mandar esa muestra que ha salido de esa misma tanda, por así decirlo, entonces volvemos a hacer las mediciones con esa muestra en blanco que hemos mandado, ¿sí? El laboratorio, ¿qué hace con la muestra en blanco que mandamos nosotros? Y se encarga de que no esté contaminada y que es la misma tanda, porque ha sufrido el mismo proceso, ¿sí? A veces hay variaciones climáticas que pueden afectar, pero si yo he mandado 20 filtros, y esos 20 filtros le han dado el tratamiento, ¿sí? De 24 horas, todo un día, que estaba lloviendo, no es lo mismo que yo mande otros 20, ¿sí? En un día que estaba caluroso, va a variar, ¿sí? Qué sé yo, quizás en micrones, pero va a variar. Entonces uno manda la muestra en blanco y ellos se encargan de verificar de que es la misma que han mandado con esa tanda, con ese lote, y si da una muestra fallida, nos vuelven a mandar esa muestra en blanco, que sería de ese lote, se vuelve a hacer las mediciones, ¿sí? Y ahí se lo vuelve a mandar. Entonces eso es para disminuir, digamos, los márgenes de errores, pero por lo general a veces dan lectura fallida. Sí, dan lectura fallida porque a veces me toma, a ver, si yo voy a hacer mediciones, digamos, en esta planta recicladora de plomo, cuando el horno recién está funcionando, ¿sí? Tira mucho humo al ambiente. Pero cuando ya entra en régimen de trabajo, ¿sí? Cuando ya entra, digamos, en su valor nominal, que le dicen, o sea, en régimen de trabajo para trabajar, ¿sí? Ahí ya no tira tanto humo. Es lo mismo que cuando uno hace un asado. Cuando recién están prendiendo el carbón, ustedes tienen un montón de humo, ¿sí? Pero cuando ya prendió bien, como para tirar la carne al asador, ya no tira tanto humo. Entonces hay que ver en qué momento, porque si nosotros vamos a hacer las mediciones cuando recién están por arrancar los hornos, nos va a dar un valor catastrófico, porque no son las condiciones normales de trabajo, ¿sí? Es muy raro porque cuando arrancan, ¿sí? Por costo, a los hornos lo mantienen funcionando si pueden los 365 días del año, porque es muy costoso hacerlo arranca de cero, se consume mucho material, gas, carbón de coque, lo que sea, hasta que entra en régimen de trabajo. Por eso que le conviene tenerlo andando, inclusive cuando no trabaja la gente, se lo deja al horno, aunque sea mínimo, pero no se lo apaga. Sí, no es que lo están prendiendo todos los días y todos los días me está llenando de humo. Si nosotros vemos que justo está por arrancar el horno, bueno, vamos a esperar que entre en régimen de trabajo para hacer las mediciones. Si no, me va a dar, como le decía, una medición errónea y catastrófica, dependiendo en qué etapa hacemos las mediciones, ¿sí? Si nosotros hacemos las mediciones, por ejemplo, así, un ejemplo, como quien dice, fantasioso o burdo, si nosotros vamos a hacer las mediciones de humo, ¿sí? En el asado, cuando recién lo estamos haciendo, y obviamente que nos va a dar un valor grande de humo, pero nosotros sabemos que eso en el arranque nomás, ¿sí? Y digamos, hay más tiempo con las brasas prendidas que echando humo. Entonces lo normal sería hacer las mediciones cuando ya se prendió bien el fuego, que cuando más tiempo está, que digamos está más tiempo ardiendo que echando humo. Entonces dependiendo de la etapa en la que hagamos las mediciones, pero sí se puede dar lectura fallida, ¿sí? Y uno para respaldarse tiene que mandar la muestra en blanco, que se llama, ¿sí? Que ahí tiene digamos, su lote, que pertenece a ese lote. Sí, porque lo mismo después, si mandamos por aparte, tiene que hacer una disecación y todo, y ya no va a ser, puede haber, digamos, alguna diferencia, ¿sí? En las mediciones. Pero en cambio, si es del mismo lote, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer 20 muestras y mandamos 22, cosa que las otras dos sean, digamos, para emergencias, sean en blanco en caso de que alguna salga mal. Entonces, con ese mismo lote, usamos el mismo filtro y volvemos a hacer las mediciones que pueden haber salido erróneas o fallidas. Por eso hay que mandar, digamos, de soporte un par de muestras así, filtros en blanco, para que se vea el tratamiento y no lo usamos, pero lo tenemos en caso de que sea necesario volver a hacer alguna medición. No sé si se entendió esa parte. Sí, profe, sí, se entendió. Ahora otra consulta, ¿no? Bueno, esta es parte mía. ¿No sería, para mi forma de ver, conveniente hacer la medición apenas arranque, luego a las 10 horas, a las 20 horas, para tener un promedio o llegar a un promedio? Y sí, precisamente las bombas estas están andando 8 horas, ¿sí?
están tomando muestras durante las 8 horas. Pero por supuesto en esa hora o hora y media o dos que arranque el horno, me va a tomar mucho más contaminante, digamos, que cuando ya está en régimen de trabajo normal, ¿sí? Pero por lo general nunca cumplen con la legislación, digamos, debería ser una tecnología extraterrestre, como parece que podemos aislar y que no haya fuga ni pérdida. Es imposible controlar, por más que lo pongamos nosotros en una cabina, que tenga un buen sistema de ventilación, es imposible, siempre hay pérdida, fuga y por lo general está muy por encima. Y si no estuviese por encima, lo mismo, tenemos que tomar todo, entregarle los elementos de protección, todo porque, como le decía, el plomo es multisistémico, me produce un montón de patologías, desde anemia, ¿sí? Desgano, me produce dolores de cabeza, ¿sí? Me produce problemas a la dentadura, si hay alguna mujer que está embarazada, le puede haber malformación del feto, si está cerca, ¿sí? Me puede producir lo que es saturnismo o plumbemia, ¿sí? Me ataca el hígado, el estómago, me produce náuseas, digamos un montón de sintomatología. Y uno puede decir, no, me duele el estómago por otra cosa, o voy a decir, no, me duele la cabeza por otra cosa. Por eso el plomo es multisistémico, ¿sí? Por ahí es muy difícil detectarlo si no es a través de los exámenes periódicos, a través de los estudios, porque me puede producir 10.000 síntomas y uno cree que es por otra cosa y no por eso, a los que están expuestos al plomo, ¿no? Pero lo ideal es siempre hacer las muestras en condiciones normales de trabajo, ¿sí? Eso es lo que, digamos, recomienda la legislación al momento de medir ruido, iluminación, vibraciones, en este caso contaminantes. Lo ideal es hacerlo en condiciones normales de trabajo. ¿Sí? Como yo les decía, no todos los días están haciendo arrancar el horno. Una vez que arranca el horno, prácticamente no para en todo el año. Bien. Ah, bien, bien. No tenía entendido que después de esta materia como que terminaban, ¿sí? Me dicen que tienen psicología ahora. Bueno, de todos modos quedamos en esto, ¿sí? En lo que es la higiene analítica, ¿sí? Continuaremos, Dios mediante, el martes creo que nos toca, ¿sí? Menos mal que me han avisado, porque si no yo a veces le doy nomás y no me doy cuenta de la hora, ¿sí? Enseguida tengo también clases con otra institución. Así que bueno, para ir cerrando la clase, no sé si hay alguna duda o pregunta antes de cerrarla. A mí no me quedó ninguna duda, profe. Bien. De todos modos, bueno, ya iremos viendo, digamos, repasando lo que vamos viendo hasta ahora, ¿sí? Van a ir levantando apuntes, como les digo, vamos a tratar de ir avanzando para que tengamos en algún momento, podamos hacer clases de consulta, ¿sí? Así que, bien. Bueno, entonces hasta acá llegamos, chicos, será Dios mediante hasta el próximo martes, ¿sí? Buen fin de semana para todos. Cuídense mucho, no es un decir nada más, ¿sí? Cuídense mucho, de verdad. Y bueno, espero que les esté resultando entretenida las clases y les sea de utilidad, que no dudo que va a ser así, ¿sí? Así que bueno, buen fin de semana para todos y Dios mediante nos encontraremos el próximo martes, ¿sí? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, muy buen descanso esta noche y será hasta el martes, ¿sí? Cuídense mucho, buen fin de semana. Bien, profe, buenas tardes, muy buenas las clases, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, cuídense mucho, cuídense mucho. Chao, chao.